Hola amigos, en este caso 1, el ejercicio nos indica que debemos hallar la derivada direccional de la función x por arcotangente de yz evaluada en P411 y en dirección de v, que es 1, 2, menos 1. V es el vector. Recordemos que para poder hallar la derivada direccional en una función debemos calcular su gradiente evaluado en las tres variables o las variables de las que dependa y luego multiplicarlo por el vector unitario. Ahora, lo primero que debemos hacer es verificar si el vector que nos da el ejercicio es un vector unitario. Recordemos que un vector unitario es aquel que al calcularle su norma, el resultado me da 1. Ahora, para calcular la norma del vector, debemos elevar sus componentes al cuadrado y a eso sacarle la raíz cuadrada. Por lo tanto, haciendo cálculos, esto me da raíz de 6. Claramente indica que este no es un vector unitario, debido a que me tiene que dar 1 más no raíz de 6. Ahora, como nos dimos cuenta que el vector no es un vector unitario, pero necesitamos un vector unitario, debemos hacer el siguiente procedimiento. U es igual a v sobre la magnitud de v, siendo u el vector unitario que necesitamos para poder calcular la derivada. El vector es el vector que nos dan en el ejercicio, 1, 2, menos 1, sobre la magnitud del vector que le acabamos de calcular, raíz de 6. Quiere decir que mi vector u me queda reducido a 1 sobre raíz de 6 componente en x, 2 sobre raíz de 6 componente en y menos 1 sobre raíz de 6 componente en z. Claramente este vector me tiene que dar 1 porque tiene que ser un vector unitario. Para cualquier duda, hacer cálculos y verificar. Ahora, como ya hallamos el vector unitario, debemos hallar el gradiente de la función. El gradiente de la función evaluada en x, y y z es la derivada parcial de la función con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y la derivada parcial de la función con respecto a z, dada en forma de vector. Por lo tanto, comencemos a hallar la derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Verdad? Tenemos que nuestra función es x por arcotangente de yz. Ya calculado el vector unitario, procedemos a calcular el gradiente de la función. El gradiente de la función viene dado por la derivada parcial de la función con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y la derivada parcial de la función con respecto a z. Sabemos que nuestra función es x por el arcotangente de yz. Ahora, para yo calcular mi derivada parcial de la función con respecto a x, tengo que derivar claramente con respecto a x y tomar todas mis otras variables como constantes. Ahora, la derivada de x, como ya todos sabemos, es 1, pues su exponente es 1 y cuando le resto 1 me queda automáticamente en x elevado a la 0, que me da prácticamente 1. Por lo tanto, la derivada parcial de la función con respecto a x sería simplemente el arcotangente de yz, debido a que x me queda convertido en un 1. Ahora, la derivada parcial de la función con respecto a y. Como vemos en la función, y está dentro del ángulo de la función arcotangente o tangente a la menos 1, que es una función trigonométrica inversa. Por lo tanto, esto lo debemos derivar como regla de la cadena, empezando a derivar de afuera hacia adentro. ¿Listo? Tenemos que derivar solamente la y, por lo tanto la x me queda igual como está. Yo tengo acá que la derivada de tangente a la menos 1 o de arcotangente es 1 sobre 1 más x cuadrado, siendo x cuadrado o x el ángulo de la función
en este caso el ángulo de la función arcotangente sería YZ. Entonces, la derivada de arcotangente YZ va a ser esta misma, claramente reemplazando en el ángulo YZ. Recordemos que vamos a realizar regla de la cadena. Derivamos de afuera hacia adentro. Entonces, x por la derivada de todo esto, lo que estaba afuera, arcotangente de y sobre z, 1 sobre 1 más yz elevado al cuadrado. ¿Listo? Derivamos ya lo que está afuera. Ahora vamos a derivar esto que está acá adentro, que sería mi ángulo yz. Como estamos derivando con respecto a y sabemos que la derivada de y, al igual que es de x solita, me da 1, entonces me queda z. Quiere decir que acortando un poco más este término me quedaría xz sobre 1 más yz elevado al cuadrado. Listo, ya hallamos la derivada parcial de la función con respecto a y. Ahora, la derivada parcial de la función con respecto a z. De igual manera, dejamos la x sola porque tenemos que derivar la z y la z se encuentra dentro del ángulo de la función. La x la dejamos solita y realizamos el mismo procedimiento que en esta derivada. La derivada de la función de afuera, que sería el arco tangente de yz, tomando a x como el ángulo, que sería yz. 1 sobre 1 más yz elevado al cuadrado por la derivada interna. ¿Cuál es mi derivada interna? Pues tengo que derivar lo que está adentro de esa función grande. Como estamos derivando con respecto a z, y al igual que en los casos anteriores es una variable sola, la derivada de z es 1. Por lo tanto, me va a quedar simplemente y. Acortando o reduciendo un poco este término, me queda xy sobre 1 más yz cuadrado. Claramente este y este resultado, estas derivadas son distintas en estos dos términos, en estas dos variables. Ya teniendo las tres derivadas parciales con respecto a x, y y z, procedemos a calcular el gradiente, como ya sabíamos en la derivada direccional. Al principio del ejercicio leímos que teníamos que calcular dicha derivada en este punto 411, siendo 4 con respecto a x, 1 con respecto a y 1 con respecto a z. Sabemos que el gradiente es la derivada de la función con respecto a x, la derivada de la función con respecto a y la derivada de la función con respecto a z. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar dichas derivadas en este punto que nos estaba indicando el ejercicio. Ahora, y vamos a indicar cuál va a ser mi gradiente, no vamos a reemplazar aún el punto. La derivada parcial de la función con respecto a x es arcotangente de yz. Ahora, con respecto a y es xz sobre 1 más yz elevado al cuadrado. Y la derivada con respecto a z es xy sobre 1 más yz elevado al cuadrado, dado en forma de vector. Ahora sí podemos reemplazar el punto, que es 4, 1, 1, en estas derivadas. Arcotangente, ¿quién es yz? Pues ya habíamos dicho que x es 4, y es 1 y z es 1. Yz, y es 1 y z es 1 y los dos multiplicados pues obviamente me van a dar 1. 1 acá sería el ángulo de mi arcotangente. Ahora, para reemplazar acá x por z, acá sería 4 por 1, 4 sobre el 1 que ya está indicado acá, más yz, 1 por 1, elevado al cuadrado, pues 1. Y ahora para reemplazar acá, 4 por 1 sobre 1, que ya está indicado acá, más yz, 1 por 1 elevado al cuadrado. Al yo operar esto y hacer los cálculos, me da que el arcotangente de 1 es igual a 45. 4 dividido entre 2, pues me da 2. Este sería mi vector dirección
sería mi vector gradiente, que es el que yo voy a reemplazar en mi fórmula de derivadas para poder hallar lo que me están preguntando en un principio, que es la derivada direccional de la función. Ya teniendo nuestro vector gradiente calculado y nuestro vector unitario, que fue el que calculamos al inicio del ejercicio, ya podemos proceder a encontrar nuestra derivada direccional, que es lo que nos estaban pidiendo en un principio en el ejercicio. Nuestro vector gradiente al calcularlo nos dio 45,22 y nuestro vector unitario 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6 y menos 1 sobre raíz de 6. Bueno, la derivada direccional de la función me dice que tengo que multiplicar estos dos vectores, mi gradiente y mi vector unitario, así como lo expresa acá. ¿Quién es mi vector gradiente? Es 45, 2, 2, multiplicado por mi vector unitario, 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 6. Aquí claramente hay que tener en cuenta los signos, no hay que olvidarlos en ningún momento. Como son vectores y tengo x, y y z, tanto en este vector como en este vector, yo realizo mi operación de multiplicación componente a componente. ¿Qué quiere decir? X con x, y con y, z con z. 45 por 1 sobre raíz de 6 me va a dar 45 sobre raíz de 6 como primer componente. 2 por 2 sobre raíz de 6, 4 sobre la raíz de 6, y 2 por menos 1 sobre raíz de 6, menos 2 sobre la raíz de 6. Ahora lo que tengo que hacer es sumar o restar según corresponda, según los signos que ellos tengan. Quiere decir 45 sobre raíz de 6 más 4 sobre raíz de 6 menos por este menos que tiene este componente, menos 2 sobre raíz de 6. Operando y haciendo los cálculos, eso me va a dar un resultado de 47 raíz de 6 sobre 6, que puede ser igual a 19,18. Y esta va a ser mi derivada direccional de la función x arcotangente de y.